y Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, ha venido a visitarnos esta mañana Fernando Tuesta, ustedes lo conocen bastante bien, ha presidido acertadamente esta comisión para hacer planteamientos no solo serios, concretos, puntuales, sino de una perspectiva muy comprensiva de la reforma política que tanto necesitamos y que lamentablemente, producto yo diría de la incapacidad política que da cuenta de la poca institucionalidad política que tenemos, no se ha visto en esa perspectiva. Porque lo mejor para el país es tener partidos políticos sólidos y los propios políticos deberían estar interesados de encaminarse en esa dirección. Sin duda, Fernando Tuesta además ha sido jefe de la OMP, es una persona que más conoce de estos temas y ha tenido la gentileza de darse una vueltita esta mañana para conversar con nosotros. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Glatzer? Buenos días. Buenos días, gracias por venir a conversar con nosotros. Primero quisiera repasar contigo un poco digamos, hace unos pocos días había, diría yo, en un sector cierta expectativa en torno a lo que podría significar el diálogo, el encuentro entre el presidente de la República y el presidente del Congreso. Es verdad, no había mucha expectativa, porque la gente decía, puede que sea solo para la foto. Pero decía, y si no, y si de pronto se ponen de acuerdo y sale algo interesante, ya el diálogo era importante porque no se habían juntado. Pero resulta que termina el diálogo y al día siguiente, en el Congreso de la República, cuando discuten su agenda, le mandan por lo menos 4 misiles directos hasta Palacio de Gobierno, que daría la impresión, desde mi punto de vista, dos cosas, y por eso te pregunto. O que el señor Laichea, ¿no es cierto?, es una persona que se creyó el cuento del diálogo y al final el Congreso no estaba tan convencido de que esa era la vía, o realmente, digamos, el Congreso ya tenía decidido eso y el señor solo ha hecho un acto protocolar. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué está pasando? Yo creo que el presidente del Congreso lo propuso porque creía en esa posibilidad. Además, como nuevo, como presidente del Congreso, tomó iniciativa política. En realidad, tú sabes que la propuesta, un poco que lo dejó de manera sorpresiva al presidente, tuvo que aceptar de alguna manera el presidente casi a regañadientes. Sí. Entonces parecía que él tomaba estas iniciativas. Pero creo que lo que no calculó es que él no es jefe de la bancada mayoritaria y por lo tanto su autonomía es relativa, ¿no? Y lo primero es esto. Yo creo que él debe estar, si no sorprendido, en todo caso ha debido sentir que su esfuerzo ha sido petardeado también por el sector mayoritario del Congreso. Y no sé hasta dónde más va a avanzar, porque lo que hemos vivido efectivamente, como usted ha señalado, en 2-3 días, es que en realidad hemos vuelto a la normalidad, ¿no? Como diría Martín Adán sobre los golpes de Estado, ¿no? Hemos vuelto a la normalidad. ¿Cuál es la normalidad? Es la forma como Ejecutivo y Congreso se han relacionado desde el 28 de julio del 2016. Esto quiere decir una relación de tensión hacia adelante, de tensión hasta obstrucción, choque de poderes. Eso ha sido 3 años y algo más. Algunos éramos más escépticos y decíamos que en realidad no va a ocurrir un cambio significativo, no necesariamente porque quienes lo propongan no crean en ello, sino porque si uno mira este periodo de mandato de 5 años, ningún proceso de diálogo ha surtido efectos. Y claro, la respuesta es ¿por qué, no? O sea, ¿acaso las buenas voluntades no ayudan? ¿La voluntad política es importante? Porque creo que ya esta relación está altamente desgastada. Esta es una suerte de matrimonio que no da más, ¿no? Esta es una relación que no sabe otra manera de relacionarse, más aún cuando en el Congreso, yo no digo de Pedro Laichea, sino en general de la bancada mayoritaria, está encabezado por personas que son, para empezar, no solo conservadoras, sino son mucho más radicales en sus propuestas, en sus acciones, y creo que tienen poco tino incluso político, y eso requiere experiencia, ¿no? Y además a eso hay que agregarle que muchos de ellos cruzan agendas
en términos del conservadurismo religioso. Sí, pues. Y entonces personas así creen más en dogmas que en razones. Ahora, pero el presidente del Congreso de la República, el señor Olaichea, lo eligieron efectivamente sin tener ese perfil para una crisis de esta naturaleza, porque lo que hubiese sido, como en su momento cuando pasó lo de Fujimori y eligieron a Valentín Huañaga como presidente del Congreso, más allá de la beligerancia que también efectivamente había ahí y la representación fujimorista era muy dura, tuvieron que buscar a lo que era una figura que podía generar cierto consenso y que sobre todo tenía capacidad política para encauzar la crisis a un estadio diferente. Es difícil ¿no? encontrar una figura parecida. Efectivamente, pero, digamos, podrían haber hecho el esfuerzo de no poner a alguien que al final le deba todo a quienes la han terminado eligiendo. Mira, la elección de Olaichea, con 76 votos, es decir, el fujimorismo no solo se recompone, sino suma una cantidad importante. Pero ya en esa suma de 76, el denominador común, ¿no es cierto?, lo que los juntaba era que no se meta con el Congreso. Es decir, que el que tenía que ganar tenía que ir a decirle no al presidente en el adelanto de elecciones. Y ese es el mandato que recibe Olaichea. O sea, Olaichea no es que le dicen otra cosa y él dice, no, eso lo manejo, hablo con el presidente, lo resolvemos con el día. No, o sea, él ya sabía que no podía moverse de ese punto de vista. Claro, pero él plantea el diálogo, pudo no haberlo planteado. Sí. Pudo no haberlo planteado y hacer lo que tú dices. Salvo que lleguemos a la conclusión de que esto todo era una pantomima. Sí. Pero no entiendo por qué, porque en realidad, a ver, en términos de la propuesta del presidente de la República, el Congreso está ganando. Y el Congreso está ganando porque estamos hoy día 6 de septiembre. Sí. En términos de cálculo, más o menos hacia mediados de septiembre debió ser firmado la ley que modifica la reforma y reforma la Constitución en términos de adelanto de elecciones, sí, teniendo en cuenta el cronograma. Claro, para que después se llame el referéndum y efectivamente calce con los... Esto lo hemos dicho desde que se proclamó en el mensaje de la Nación, se anunció, se informó y se anunció, ¿no? Entonces decíamos en agosto se tiene que resolver, en septiembre, y ya estamos justamente en esta fecha, no se ha avanzado nada, porque eso de vamos a verlo, de todas maneras vamos a verlo, claro, lo puedes ver en diciembre, ¿no? Entonces, sí, claro. ¿Para qué sirve? Sí. ¿No? Entonces, yo creo que el Congreso va ganando pese a este entrampamiento. Ahora, pero ¿a qué Fernando le llamas va ganando? En el sentido de que no hace y le da viabilidad a lo que ha planteado el presidente de la República. Pero... No, es que le puedes decir al final de cuentas sí, y el cronograma ya no te lo permite. Claro, sí, han dejado correr el tiempo para que ya no tengan ningún efecto práctico. Día, claro. Digo, pero el presidente de la República, hoy día Gilberto, si usted se lo plantea ahí, que hacia mitad de septiembre, es decir, la próxima semana, más o menos, va a plantear la cuestión de confianza. Es decir, va a decir, ya, oye, ya la mesía fue tal. Ya, dice la cuestión de confianza. Ya. Supongamos que sea a mediados de septiembre. Ya, pero le tienes que decir, como fue la otra vez, discute y le puso fecha. A la cuestión de confianza. La otra vez, 4 de octubre. No, sí, claro. Sí. Que le va a poner fecha. ¿Cuándo sería? Fines de septiembre. Ya. Lo discuten, lo aprueban, pasa a Palacio la autógrafa, lo firma. Estamos hablando de que ya en octubre. Hemos muchas veces comentado lo siguiente: cuidado en comparar el año pasado que se convocó en octubre. En aquella época el aparato electoral ya estaba armado por elecciones regionales y municipales. Claro. Hoy se tienen que empezar de cero. En realidad no sé hasta qué nivel entienden, sea el Congreso, sea el Ejecutivo, el tema del cronograma. O sea, no es porque un poquito más y no, el cronograma electoral es en realidad es una línea de tiempo donde no solamente hay inicio y fin, sino hay una serie de etapas que son preclusivas, cancelatorias entre sí, y que tienen también días y semanas. Eso llega un momento en que no se puede ya reducir más. Ahora, pero ya estamos en ese momento, o sea, tú dirías que más allá de que el Congreso
no tramite el adelanto de elecciones, es decir, que no exista la primera votación para la reforma constitucional para dar pie al referéndum, o que el presidente plantee la cuestión de fronteras la próxima semana. ¿Ya estamos en los dos casos fuera de plazo? No. ¿Cuándo tendría que producirse alguna de las dos cosas para que calce, como máximo? No, a partir de la próxima semana estamos ya en luz roja. Ya. Estamos en luz roja. ¿Qué quiere decir luz roja? Que si es que tú de todas maneras todo esto lo llevas adelante, los riesgos crecen. Los riesgos crecen. Es como que tienes que hacer una casa y tienes un plazo, unos días, y tú, los arquitectos, ingenieros planean tal, y tú le vas reduciendo el plazo. Al final los riesgos crecen. Es decir, puede que te entreguen una casa mal hecha, algo se cae, etcétera, ¿no? No se cae, se desploma, dirían, ¿no? Entonces, a eso voy. Pero ¿cuál es tu plazo? La próxima semana comienza en 9... Mediados de septiembre. La próxima, o sea, claro. Si la próxima semana no aprueba en el Congreso, se aprueba en el Congreso la reforma constitucional, o el presidente no hace cuestión de confianza, y si no se la dan, ya no hay manera. Salvo que lo piensen de dos maneras. La primera, que en realidad no se juegan por el referéndum. Además, el gobierno tiene que negociar, por una sencilla razón. Los congresistas no tienen ningún incentivo para votar a favor de recorte de su mandato. Acá no existe, para el discurso político sí, ¿no? Pensar en el Perú y todo, sí. No, o sea, eso fuera del Congreso. Dentro del Congreso, los congresistas tienen intereses, los partidos tienen intereses de variado tipo, políticos y materiales. Entonces son personas que dirán, yo me voy un año antes y la verdad esto no lo tenía planeado, yo en realidad tengo gastos, etcétera, ¿no? Y en algunos casos es hasta entendible que así sea. ¿Cómo puedes ir a un adelanto de elecciones si tú no les estás ofreciendo diversas cosas, en todo caso para la negociación? Ahora uno piensa, ¿qué cosas puede hacer que un congresista o un Por ejemplo, en relación a ese tema, tú dices, da una indemnización por el tiempo que van a dejar de percibir. No, para empezar, cosas como, bueno, la bicameralidad. Entonces, que tanto el Congreso quiere, pero también el Ejecutivo. ¿Que para que se vayan a ser senadores? No necesariamente, porque además eso ya requeriría un tiempo más, quizá para que en general se aplique esto. No estoy muy seguro lo que tú dices. Ahora, la última vez que conversamos, Fernando, tú dijiste que en el 2000 hubo una cosa de esa naturaleza, ¿no? No, te estoy diciendo, mira, la parte de, puedes plantear la bicameralidad. Puedes plantear cosas como, por ejemplo, los términos, o sea, cuando en cualquier trabajo de esa naturaleza, tú no solamente tienes sueldos, tienes indemnización cuando te cesan, tienes seguro. Por ejemplo, esas cosas, como te digo, que son pareciera pues tan terrenales, tan cotidianas. No, son tan terrenales. ¿Qué piensa ya? No, yo sé, por eso entonces, digo, tú les planteas, ahora, esto es impopular, ¿ya? Esto es impopular, pero la negociación es que tú tienes que ceder, ¿no? Tienes que ver, por ejemplo, con cuestiones como lo que tú acabas de decir, quizá la posibilidad de que puedan o no ir a la reelección, en términos de si son senadores y diputados. Esa es parte de la negociación, podría ser parte de la negociación. No digo que necesariamente tengan que ser así. Y estoy diciendo cosas que en realidad han estado también allí flotando un poco en el ambiente. Ahora, pero me da la impresión de que sí, el tema económico es para varios de ellos seguramente muy importante, pero hay una cosa que cómo negocias el tema de la inmunidad, que es lo que les importa. Mira la resistencia que le han puesto a los cambios de tema de inmunidad. Al margen de que uno puede estar o no de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo de que deba salir o no del Congreso y que sea la Suprema o el Tribunal, ellos se han aferrado al tema de la inmunidad porque eso es lo que necesitan. Y no puedes agarrar y decir, si te vas el próximo año, te la ampliamos, pues no es una garantía ampliada cuando te venden la refrigeradora. Otra idea que además no es descabellada, en nuestra propuesta existía la posibilidad de que el candidato presidencial pudiera ser candidato, en nuestra propuesta, senador o diputado. Eso se acomoda a congresista. ¿Y qué tienes?
a una persona como, por ejemplo, Keiko Fujimori. Podría ser candidata presidencial y candidata, digamos, encabezando la lista de Lima, lo que fuera, ¿no? Digamos, desde el lado del gobierno tiene que haber propuestas. Esto de vamos a un plan de competitividad, eso no va a hacer que se reduzca el mandato. Claro. Ni el gobierno va a pensar que eso lo va a tranquilizar cuando Claro, tiene su última arma. Pero al revés tampoco, cuando la Echea le dice, presidente, nuestra agenda es el trabajo, la economía, la seguridad y también el adelanto. ¿Cómo que también? Lo que tenían que haber hecho es, señor presidente, solo vamos a hablar de un solo tema. Usted ha hecho una propuesta y esa es la que vamos a discutir. Usted dice que insiste en eso, nosotros le traemos estos dos planteamientos. ¿Qué tal si nosotros votamos la reforma constitucional, no hace referéndum y la votamos en la segunda instancia? Bien. Pero tiene que ponerse de acuerdo en que tiene que irse. Y eso no, ahí no está el acuerdo. Ya pues, pero en una negociación todos parten de su esquina. Sí. Todos parten de su esquina. Acá adelanto elecciones, acá su adelanto va al último y en realidad no vamos a adelantar nada, ¿no? Bueno, sin embargo, no se creó esas condiciones para llegar a un acuerdo dentro de lo que el Ejecutivo quiere, que además ya no tiene armas. El Ejecutivo en este momento no tiene como adelanto elecciones una propuesta tan potente que apareció el 28 de julio, porque el 28 de julio fue una propuesta, una salida ante una situación donde nadie lo pensaba. Entonces ya el factor sorpresa fue importante, recibió apoyo ciudadano, pero inmediatamente el gobierno comenzó a perder crédito por los temas de Tía María, por los problemas en el propio, con la propia vicepresidenta. Claro, pero Fernando, pero el Congreso tampoco es que tenga un crédito, un respaldo mayoritario que puede ponerle condiciones al Ejecutivo en este caso. No hablo eso, no digo eso. A ver, cuando te digo, lo único que le queda al presidente ahora es la cuestión de confianza. Ha reducido mucho. Sí. ¿Qué hubiera pasado si es que la cuestión de confianza hubiera estado atada a la propuesta de adelanto de elecciones? Hoy se hubiera resuelto en algún sentido, pero ya esto que es una incertidumbre enorme. No hay nadie en nuestro país que pueda decir la situación va a ir en este camino. No, pues ese es el gran problema. Y eso erosiona mucho a todos. Bueno, eso digamos, atenta contra un fundamento central del sistema democrático, de no saber cuándo va a haber elecciones. O sea, ese es un asunto central. Por supuesto. Y además vienen los enredos en términos legales, ¿no? Tienen que actuar el Tribunal Constitucional, la Convención de Venecia, y porque además el gobierno, lo hemos conversado acá, es un gobierno chico. ¿Quién defiende su propuesta? El presidente, Salvador de Soldar, Vicente Ceballos. 3. Pues. En el otro lado tienes, por más que se quejen de los medios, están en todos los medios, son todas las bancadas, se cruzan intereses, todos están contra la propuesta presidencial. Pero, repito, después de la cuestión de confianza, ¿qué le queda al presidente? Nada, en términos incluso de equilibrio de poder, nada. Disolver el Congreso, pues. No, pues, o sea, lo que quiero decir, en términos constitucionales, o sea, el presidente presenta cuestión de confianza. Ya sé, pero me refiero después de la cuestión de confianza. Y si no la usa ahora, no tiene más armas en adelante. No, pues. Imagínate que ya no es posible por ABC razones. De acá hasta el 2021, julio de 2021, no tiene nada. No, además el 2020 ya no puede hacer cuestión de confianza. Puede hacer a partir de julio. No, este es el momento. O sea, pero si ese era el momento, no lo hizo al inicio porque quería que lo iba a hacer en 2 etapas. Claro. Lo que ha perdido, se ha desgastado el propio. Entonces, ¿tú crees que hubiese sido mejor, en la lógica del Ejecutivo? En la lógica del Ejecutivo tiene que estar atada. O sea, dice, traigo aquí, ¿no es cierto? No, ni siquiera tenía que haberlo presentado en 28 de julio, anunciado, ¿no es cierto? El presidente del Consejo de Ministros hará confianza sobre esta reforma constitucional de adelanto de elecciones. Yo creo que no salía del Congreso si lo decía el 28 de julio. Ya, pero digamos, era más cerrada la figura, porque hubiera obligado al Congreso a discutir ya de frente la cuestión de confianza. Así es. Entonces, pero se ha perdido. Ahora, pero no le van a dar la confianza, pues. O sea, si la presenta ahora tampoco se la van a dar.
Y yo creo que ahí van a seguir el camino a la vacancia. O sea, está clarísimo que lo que quieren es traerse abajo al presidente. Sí, además que no les queda tampoco mucho. Sí, ellos tampoco tienen otra. No tienen otra. Es que todo está trepando a una confrontación en donde va a llegar, claro, un momento, un fin, o disuelven el Parlamento o vacan al presidente, que en realidad es terrible, ¿no? Sí, Es no, que estamos en una situación terrible. Pero, Fernando, la situación es terrible, como ha pasado en otros países. Las sociedades, verdad, un poco más institucionalmente fortalecidas o desarrolladas, apelan a la población para que ayude a resolver el problema. Eso es un principio básico del sistema democrático. Un referéndum ayuda a resolver el problema porque le da legitimidad a los actos. Yo lo que he dicho durante todo este tiempo es que la mejor salida era del presidente, hasta para el Congreso. Yo hubiera sacado la vuelta eso, haberlo hecho mío y decir, entendemos el momento, nosotros no vamos a ser el obstáculo, vamos a hacer una cosa de manera ordenada, porque nuestros partidos políticos quieren seguir trabajando, entendemos que no somos, no tenemos la legitimidad que quisiéramos, hemos tenido problemas y vamos a dar pase a un nuevo. Quedabas hasta mejor. Pero ahora se van a ir, si se van, con el repudio de la gente, porque se están resistiendo a hacer lo que es, me parece, lo más adecuado. Yo también creo que, y sobre todo Fuerza Popular, poner el pecho ante una medida que sí es popular le puede costar en términos electorales, porque las elecciones serían o el 20 o el 21. En términos electorales ya es cerca, le va a pasar la factura. O sea, ven en el Congreso asociado con una proporción alta a Fuerza Popular. Sí. Esto no le conviene a Keiko Fujimori de ninguna manera. Yo estoy de acuerdo contigo que han debido usar pues el judo, ¿no? La fuerza del otro para voltearlo. Totalmente la fuerza de del acuerdo. otro para voltearlo. Pero no lo hicieron y claro, en Fuerza Popular estás viendo incluso ahí diferencias. Sí. Ya hay, bueno, no de ahora, pero se manifiesta ahora quizá con mayor claridad, porque están desembocados. No, porque inclusive hubiese podido ponerle condiciones al presidente. Una vez que llegan al acuerdo durante elecciones, pero señor presidente, ahora sí, en este año que queda, vamos a ser firmes con su actuación porque usted en esta gestión no ha hecho esto, pero ya en base a un acuerdo tomado. Pero ahora tú dices, reconstrucción, economía, desmejorar, y todo el mundo entiende que lo que quieren es desatenderse del adelanto de elecciones. Claro, sin duda. Y el presidente quiere solo adelanto de elecciones para que nos desentendamos del asunto de la gestión que no está funcionando. Estamos en un escenario pues de suma cero, como han dicho algunos, ¿no? Sí, claro, pero allí justamente lo que estamos conversando, eso siempre y cuando los partidos fueran, para empezar, cohesionados y que las bancadas respondieran íntegramente al partido. Sí, pues. Pero acá lo que hay es una Sálvese suma que de pueda. intereses Sálvese que pueda, personales. Oye, dicen, por ejemplo, en el caso del APRA, ¿no? Mauricio Mulder dice, yo tengo el encargo de plenario de ir a vacancia. Sí. Y la bancada te dice, esto tiene autonomía, la bancada tiene autonomía y no asumimos o no tomamos esa decisión del partido como propia. Ese es el APRA, imagínate, más disciplinado. El resto. Sí, pues. Vas a decir, no, cada uno está jugando por la suya. Todos están jugando muchos están jugando por la suya. Pero hay gente que, claro, yo creo que condensa justamente para explicar mejor el punto, el problema que ellos deben estar procesando, ¿no? Uno, terminar antes, digamos que lo saquen del trabajo antes de que acabe el contrato. Eso es en cualquier caso razonable. Pero sobre todo por los índices de empleabilidad de esa gente después va a ser complicado. Para muchos ¿Tú contratarías a Becerril para algo o no? A ver, que me escriban y contrate a Becerril, a la señora a la señora Rimborgo, ¿la contrataría para que cuide a tus hijos o no? O sea, ese es uno. Y el otro tema, el tema de la inmunidad. Sí, claro. Para seguir en el ejemplo de Becerril, que creo yo expresa muy bien lo que es la política hoy día. Acuérdate que hace no mucho en la Comisión de Fiscalización, ganaba un poco por su consciente, dijo, si yo no tendría inmunidad para estaría preso. Ya, pero ahí en tema de la inmunidad, ¿qué puede decir el gobierno? Bueno, ustedes no aprueben en segunda votación, porque ya se aprobó en primera votación la propuesta que recuerdas de naturalizada también. Sí. Y se queda en no reforma. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Entonces, ¿qué aparece ahora en términos de protección o no? Lo que está ahora. Ya, pues, si es que eso le satisface.
Ahora, pero eso tiene plazo, pues. No, yo sé. Tiene Pero plazo, es que, o pero el agosto gobierno- del 2021 yo sé. o agosto del 2020. Ya sé, pero lo que me refiero es que el gobierno ahí no puede hacer nada. No va a mandar un proyecto de ley donde diga, terminado el mandato, el congresista tiene inmunidad 2 años posterior a... No puede. No puede, No puede. ¿no? Ya, pero entonces, a ver, para resumir, porque tengo que terminando, Fernando, siempre es interesante escuchar tu punto de vista, además porque tienes un papel protagónico en esto, ¿no? Con la comisión creo que ha sido muy importante lo que han planteado en términos de ruta, ¿no? Si a ti te dijera, a ver, Fernando, te llaman y te dicen, a ver, ¿qué hacemos? Yo sé que no es así como de receta, ¿no?, para la gripe, pero... No le contesto el tema. No, pero lo que quiero decir es, al margen de la propuesta concreta, ¿cuál sería lo que debería tratarse inevitablemente? Uno dirías, ya, si es que se insiste con el tema del adelanto de elecciones, generar condiciones para que eso se vaya, ¿no es cierto?, tengan algún incentivo. Ese sería uno. Incentivo de variado tipo. Económico, políticos y materiales. Ya, económico uno, es decir, vamos a ver una fórmula que si vas a perder los 2 años... Bicameralidad, doble postulación, no insistir en la inmunidad en términos de lo que se había planteado, que dicho ese paso ya No se puede perdió, insistir, ya el se presidente no perdió. puede observar una reforma constitucional. No. Entonces, pero el Parlamento si quiere que bueno, no vote, pues tiene una segunda votación con más de 87 requiere para que se apruebe. Ajá. Entonces que se quede tal cual. Y en términos por eso ya materiales, sí, compensación y que los beneficios que tienen se extiendan hasta El 2021. 28 Como si no perdieran esa parte, ya. Y del lado del Congreso, Bicameralidad, ¿no? y al Congreso, No, el Congreso que le dice, vamos a votar tu adelanto de elecciones. Sí. Es que ese fue lo que en importa. la dirección. Pero sería mejor, además para que el Congreso pueda, yo diría, como se dice más coloquialmente, hacer lo que tú has mencionado, la figura esta de utilizar la fuerza del adversario para, digamos, estar en mejor posición, inclusive decir, no hagamos referéndum, nosotros votamos las 2 veces, Sí, y hacerlo claro. rápido. Sí, eso incluso también lo he Los escrito, pondría ¿no? ellos, sí, lo has escrito. escrito, claro, lo pondría pues en una situación un poquito mejor, ¿no? Pero tú tienes razón, en realidad he dejado de lado lo que incluso estaba proponiendo en artículos. Sí. Un referéndum es un triunfo de Vizcarra. Sería un triunfo no porque se hace, sino por el resultado. Sí. ¿Te imaginas un referéndum que le diga adelanto elecciones? La gente votaría pues masivamente. No. Incluso más de lo que dicen las encuestas ahora. Y más de lo que fue el Y referéndum sería- del año pasado. Y sería un triunfo de Vizcarra Sí, político. sí. Entonces, el Congreso puede ir al lado de eso, decir, nosotros vamos por 2 votaciones, le ahorramos dinero al país, le ahorramos confrontación y tiempo, ¿no? Entonces, mirando hacia las elecciones del próximo año. Eso podría ser. Ahora, pero no ellos estoy muy seguro que sea. no están siguiendo esa línea. No. Ayer escuchaba a algunos parlamentarios decir, bueno, si el presidente quiere resolver la crisis, que él renuncie, que renuncie Mercedes Arauz, que entre el señor Laichea y convoca nuevas elecciones. 4 meses más tranquilo todo. No, pues, no lo va a hacer el presidente. Nada más no sería... No, además porque estaríamos en el lado exactamente opuesto cuando yo digo que si el Ejecutivo no entrega algo o no negocia algo, de este lado, ¿qué ganaría el presidente, digamos? Sí, pues. O sea, y además, en términos de aprobación, tiene mucho más aprobación que el Congreso. O sea, digamos, sería el mundo al revés, porque No, la gente... sería el mundo al revés. Se tiene O sea, que la ir... gente desde- diría, no solamente, para la gente es, no solamente no se van los congresistas, sino se va el que nosotros apoyamos más. O sea, sería pues absurdo, ¿no? Sí, pues. Fernando, muchísimas gracias. No, Como gracias siempre, a por ti. haber venido a conversar con nosotros. ¿Ah? Interesante. Fernando, tú está conversando con nosotros esta mañana. Vamos a ir a una pausa. Regreso en un instante y cuando venga converso con Carmen González, que ya está en los estudios.